Dios les bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios. Quiero que me acompañe, hermanos, por favor, a la palabra de Dios. Y vayamos a segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 6. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos, te engrandecemos y te exaltamos, Señor, porque solo tú eres Dios. Gracias, Dios, por darnos la bendición de estar aquí en tu casa, de permitirnos leer tu palabra, Señor, pero sobre todo, bendito Dios, el poder acercarnos a ti a través de la oración y pedir, Señor, que tomes el control de todas las cosas y que seas tú, oh Dios, a través de tu palabra, hablando a tu pueblo, y que tu iglesia en esta tarde, Señor, escuche el consejo de tu palabra y salgamos, Dios, con una mentalidad diferente con la cual llegamos en este día. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra se quede en nuestro corazón y que podamos, eterno Dios, aplicarla a nuestra vida para poder ser de bendición, Señor, no solamente a las personas que nos rodean, sino sobre todo para nosotros mismos. Gracias te damos por lo que tú haces y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano, por favor. Gloria a Dios. Quiero compartir, hermanos, en esta tarde este mensaje, el cual le hemos titulado Avivemos el fuego. Yo creo que una de las cosas principales que tenemos que entender y comprender, hermanos, es que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo creo también que cuando usted y yo venimos a la casa del Señor, venimos con el propósito principal de adorar a Dios. No hay otra cosa que nos atañe en este lugar. No hay otra cosa, hermanos, más importante para nosotros como creyentes y como hijos de Dios, que adoremos a Dios con todo nuestro corazón. Pero lo más importante, yo creo, hermanos, que es el acercamiento que usted y yo podemos tener para con Dios. Por eso yo le he titulado a este sermón, Avivemos el fuego. En el contexto, escuche bien, en el contexto del versículo que hemos leído en esta tarde, el apóstol San Pablo, hermanos, está aconsejando a Timoteo. Timoteo era un joven pastor en ese tiempo, y el apóstol Pablo le estaba aconsejando que no sea tímido, que no tenga temor,
sino que avive el fuego del ministerio que Dios le ha encomendado. Que sea valiente, que no sea o no tenga temor ante la oposición que él pudiese enfrentar en ese momento. Pero para nosotros, mis amados hermanos, podríamos entender esto, que nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles porque estamos siendo azotados por una pandemia, estamos siendo azotados por problemas de la economía, estamos siendo azotados por medio de diferentes enfermedades, estamos siendo azotados por diferentes situaciones que afectan nuestra vida. Pero así como el apóstol Pablo le da un consejo o le aconseja a Timoteo, así también Dios, hermano, nos aconseja a través de un llamado, principalmente a no permitir que nuestra relación con Dios, que nuestra confianza con Dios, que nuestra comunión con Dios se vaya apagando poco a poco en nuestra vida. Algo que tenemos que tener claro y entendido, hermanos, y comprender esto, que ya sea un ministerio, o ya sea un talento, o un don que el Señor nos haya dado, o simplemente todo lo que tenga que ver con Dios en nuestra vida, Satanás siempre tratará de apagarla. Satanás siempre tratará de extinguir todo lo que tiene que ver con Dios. Primeramente, tenemos que comprender algo muy importante en esta tarde, hermanos. Y es vital para nuestra vida. Y es comprender la realidad. Avivar el fuego de Dios en nuestra vida es una responsabilidad personal. ¿Escuchó lo que dije? Avivar el fuego de Dios en nuestra vida es una responsabilidad personal. Cito lo que dice la palabra de Dios y quiero usar un pasaje del Antiguo Testamento, el libro de Levíticos, capítulo 6, versículo del 13, más bien desde el 12 al 13. Dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Mire, hermano, podemos ver que dentro del tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, fíjese bien lo que dije, podemos ver que dentro del tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, la responsabilidad de mantener el fuego encendido era una responsabilidad ¿de quién? ¿De Dios? No. Era una responsabilidad del sacerdote.
La palabra de Dios nos dice, fíjese bien, que nosotros hemos sido hechos por medio de Cristo sacerdotes para Dios. Mire lo que dice la palabra, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por medio de Cristo hemos sido hechos ¿qué? Sacerdotes. Pero no a través de esto podemos tener el permiso de perdonar pecados, como se usa actualmente en la iglesia tradicional. Por medio de Cristo hemos sido hechos sacerdotes. Es decir, para que usted me entienda, que ahora la responsabilidad de mantener encendido el fuego del Señor en nuestro corazón es de cada uno de nosotros. ¿Sí entendió, hermano? Cabe una pregunta. ¿Por qué dejamos que el fuego de Dios se vaya apagando en nuestra vida? ¿Por qué dejamos que el fuego de Dios se vaya apagando en nuestro corazón? La respuesta, hermanos, es por dos razones. ¿Sabe por qué dejamos que el fuego de Dios se apague en nuestro corazón? Por dos razones: por el descuido y por la pereza. ¿Sí? Quiero invitarle para que reflexionemos en cada una de ellas, amén, por medio de la palabra del Señor, y entendamos, hermanos, el por qué nuestro corazón, hermanos, se ha estado apagando poco a poco y ya no siente el mismo afán, el mismo deseo que cuando venimos por primera vez a Cristo. Porque cuando venimos a Cristo, hermanos, saltábamos, nos gozábamos, nos alegrábamos, decíamos amén, gloria a Dios, y no parábamos. ¿Por qué? Porque sentíamos a Cristo. Pero ya a través de los años que hemos adquirido experiencia en las cosas de Dios, que hemos visto infinidad de cosas en el camino del Señor, nuestra vida se ha ido apagando poco a poco en la espiritualidad. Y ya no somos los mismos que era cuando venimos a los pies de Cristo. Y dos cosas principales surgieron para afectarnos realmente en nuestra relación con Dios. ¿Cuáles, hermanos? Amén. El descuido y la pereza. Así que, primeramente, hermanos, fíjese bien, dejamos apagar el fuego por nuestro descuido. Quiero citar un pasaje que se encuentra en segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 6 al 7. Dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, no sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Este versículo, hermanos, que hemos leído, es un pasaje muy fuerte,
principalmente por la actitud de Israel. Principalmente, hermanos, porque el pueblo de Israel descuidó su relación con Dios. Y digo esto porque el pueblo de Israel fue testigo de las grandezas de Dios. Fue testigo del poder de Dios. Fue testigo de los milagros de Dios. Fue testigo de las proezas de Dios. Vio cosas que ojos humanos no han visto. Mover la gloria de Dios de una manera tan poderosa. Y el texto especifica principalmente que Israel descuidó su relación con Dios. ¿Qué hicieron? Dejaron que las lámparas del templo, hermanos, estuviesen apagadas. Y el fuego del altar del tabernáculo se apagara. Si usted lee el versículo 6 del pasaje que yo acabo de citar, hermanos, este texto nos enseña cómo fue que llegaron a ese descuido. Porque le dieron la espalda a Dios. Porque le dieron la espalda a Dios. Escuche lo que voy a decir. El descuido del fuego del altar en nuestro corazón es por la misma causa del pueblo de Israel. ¿Sabe usted cuáles son esas causas? Los afanes de la vida. Los quehaceres del día a día. Y a través de esto le damos la espalda a Dios. Porque estamos más enfrascados, más interesados en las cosas materiales, en las cosas del mundo, dándole prioridad más a las cosas de afuera que a las cosas de Dios. Porque vamos acomodándonos a la moda del día. A como el mundo se acomode, nos acomodamos nosotros. A la moda, al vestir, a la comodidad, a todo lo que el mundo ofrece. Estamos más interesados en las cosas y a través de esto le damos la espalda a Dios. Porque nuestra preocupación son más las cosas de afuera que las de Dios. Y a través de esto, ¿qué sucede, hermanos? Descuidamos nuestra espiritualidad. Y a través del descuido de nuestra espiritualidad, no oramos, no adoramos a Dios, no leemos su bendita palabra. Y poco a poco, nuestro fuego va disminuyéndose lentamente. Por eso decía, hermanos, por eso digo, venimos a la casa de Dios y se lo digo abiertamente. A veces venimos apáticos, a veces venimos sin deseos de adorar a Dios, a veces venimos a rellenar solamente el punto para que sepan que soy cristiano. Pero ya no sentimos a Dios. Nos olvidamos. ¿Por qué? Porque el mundo ha acelerado nuestra creencia más en la de afuera que en lo de adentro. ¿Por qué, hermanos? Porque nos hemos descuidado. Nos hemos descuidado en la espiritualidad, que es lo más importante en nuestra vida. Y a través de esto, mis amados hermanos, nuestra vida espiritual se va apagando. Yo escucho
infinidad de testimonios de hermanos que conozco dentro del ministerio que se han acomodado a través de lo que ha acontecido en este mundo. Aún todavía están preocupados por lo que está pasando por la pandemia. Aún cuando ya tuvieron el asunto y tomaron un carta y vieron todo, aún tienen más preocupación por otras cosas que por Dios. Y a través de esto, hermanos, entra un desgane espiritual, un resfriado espiritual que nos lleva, hermanos, a estancarnos en nuestra forma de vivir. Pero aún incluso nos acomodamos a que estamos bien. Israel fue testigo, hermanos, de todas las proezas de Dios. Y aún así descuidaron su relación con Dios. En segundo lugar, dejamos apagar el fuego por nuestra pereza. Romanos capítulo 12, versículo 11. Mire lo que dice. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Yo creo que alguna vez usted fue a alguna fogata, no sé, pero yo creo que alguna vez fuimos a alguna fogata, ¿sí? Y miramos a una persona encender el fuego. Quien se hiciera responsable de una fogata, hermanos, tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad que él tiene, hermanos, es juntar la leña, acarrearla al lugar donde se va a hacer la fogata, tratar de encenderla y estar ahí para que no se apague. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta que el fuego ya esté avivado como tiene que ser. Y esa persona, hermanos, hace un esfuerzo para lograr esto. Igualmente, le quiero decir esto. Igualmente, para avivar el fuego de Dios en nuestro corazón, se requiere esfuerzo. ¿Sí? Se requiere esfuerzo. Por eso me fascina cuando Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque seguir a Dios, hermanos, seguir a Jesús, hermanos, se hace un esfuerzo. Principalmente por la comodidad en la cual uno vive en este mundo. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que entender esto. Amén. Para que nosotros podamos avivar el fuego, necesitamos, amén, hacer un esfuerzo. No podemos ser perezosos. Tenemos que ser diligentes a pesar de los quehaceres del día, a pesar de nuestras actividades laborales. Tenemos que comprender, hermanos, que tenemos que mantener encendido el fuego en nuestro corazón. Amén. Y esto no es, hermanos, opcional. Es una prioridad. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Mire, tenemos que tener bien claro esto, hermanos. Y bien claro esto en nuestra vida. Así como nos esforzamos y somos diligentes en nuestras actividades laborales, en nuestros quehaceres del hogar, en nuestras actividades académicas o en la que usted quiera, también tenemos que ser esforzados y diligentes en nuestra comunión con Dios. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo le da al trabajo? Yo le pregunto,
¿Cuánto tiempo le da a las actividades del hogar? Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo le da a usted en actividades diferentes? Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo usted le da a Dios? Así como nos afanamos en las cosas materiales y superficiales, así tenemos que afanarnos en las cosas espirituales de Dios. Mire lo que dice la Biblia, y le cito lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 20, versículo 25. Entonces le dijo, o les dijo, pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo creo que no necesita usted más entender lo que dice la Biblia. Usted le da a César lo que es de César, refiriéndose a lo del mundo. Pero también tiene que darle a Dios lo que es de Dios. Yo le pregunto, ¿se lo da usted a Dios? ¿Qué es más importante para tu vida? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tus hijos? ¿El dinero? ¿Tu casa? ¿O Dios? Por eso estamos entendiendo, hermanos, lo que dice la Biblia. Ahora la pregunta, ¿qué debemos entonces hacer para avivar el fuego? ¿Qué debemos hacer para no caer en el descuido y en la pereza? Fíjese bien la pregunta que estamos sugiriendo. Es que tenemos que salir de nuestro confort, hermano. Tenemos que entender, hermanos, la manera como Dios habla a nuestra vida. Principalmente, hermanos, para poder nosotros, ¿verdad?, crecer y madurar en el sentido espiritual. Usted puede escuchar infinidad de mensajes. Puedo traer aquí grandes predicadores que hablen de la palabra. Grandes exponentes de buenos sermones y bosquejos. Pero si usted no decide cambiar lo que hay en su vida y en su corazón, en vano sería que viniese el mejor predicador del mundo. A veces nos preguntamos, ¿por qué ya no siento lo que sentía antes? ¿Por qué ya no siento ese fuego que antes rebosaba y llenaba mi copa? ¿Será porque esta no es la iglesia indicada? ¿O será que porque el pastor no está predicando de acuerdo a mi necesidad? ¿O será simplemente que la iglesia no suple lo que yo estoy buscando? Esas preguntas, mis amados hermanos, podrían surgir. Pero la realidad, hermanos, es que no es así. La manera y la forma en la cual su corazón se va a avivar es cuando usted desprenda todo lo que está afectando en usted y decida por primera vez soltarse y alabar y glorificar a Dios con todo su corazón. Porque nadie lo va a ayudar. Si usted no decide tener una actitud de cambio en su vida, no decide tomar la mejor manera de poder saciar su espiritualidad que gime, que pide, que trae hambre, porque no se alimenta, es porque usted, hermanos, no ha querido soltar lo que hay en su corazón. Entonces, ¿cómo podemos entonces avivar el fuego en nuestra vida? Mire, hermano, en primer lugar, escuche bien, en primer lugar tenemos que poner bien en orden nuestra prioridad. ¿Escuchó bien? ¿Qué tengo que hacer para avivar mi corazón o el fuego de Dios en mí? ¿Qué tengo que hacer para no caer en el descuido?
tenemos que poner en orden nuestra prioridad y obrar de acuerdo a esas prioridades. Mire, con que usted reconozca que necesita de Dios, así lo puede reconocer. Mientras no ponga en obra el deseo realmente de lo que usted quiere hacer, nunca va a encontrar nada. Cito lo que dice la Biblia, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida? Es Dios. Créame lo que le estoy diciendo, hermano. A pesar de las cosas que han estado viniendo a mi vida, los ataques que han venido fuertemente a mi vida, Dios me hizo esta pregunta: ¿cuál es tu prioridad en esta vida? Y créamelo, hermano, créame lo que le digo. A pesar de todas las cosas, buscar a Dios es lo más importante. Que todas las cosas, hermano. Por eso tenemos que tener una orden, hermano, un orden principal. Yo le aseguro que si nos buscamos a Dios en primer lugar en nuestra vida, las cosas van a cambiar en nuestra vida, aun cuando pasemos procesos difíciles. Porque usted como cristiano no es inmune a pasar estas cosas. Usted como cristiano puede pasar experiencias fuertes en su vida. Pueden pasar cosas que quizás, hermanos, agraven grandemente su vida. Sentir un tormento fuerte en su vida. Pero ¿sabe qué dice Romanos? Que todas las cosas nos ayudan para bien. Sí, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Por eso tenemos que comprender que mantener encendido la llama de nuestra relación con Dios es una responsabilidad nuestra. Sí, nuestra, hermanos. Permítame citarle lo que dice Zacarías, hermanos, capítulo 1, versículo 3. Me gusta este versículo porque dice: diles, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No voy a decir como decían los fariseos: jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿de qué vamos a ser libres? Cuando Jesús les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Usted no va a decir: ¿de qué tengo que volverme a Dios? Por eso, mis amados hermanos, tenemos que meditar que muchas veces las cosas que estamos haciendo no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Que quizás no estamos caminando de acuerdo al propósito de los planes de Dios. Que Dios nos ha hablado de muchas y de diferentes formas para que nosotros recapacitemos, para que entendamos, para que volvamos en sí y nos demos cuenta de la necesidad que hay y de lo que estamos perdiendo por descuidar nuestra relación con Dios. Y el texto dice que si nosotros nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros. Algo que tenemos que comprender, hermano, que es que a Dios jamás lo vamos a engañar. Dios conoce cada área de nuestra vida. Y sobre todo, hermanos, tenemos que reconocer algo importante: que Dios no nos necesita a nosotros. Que Dios no nos necesita a nosotros.
sino que nosotros necesitamos a Dios. Mire lo que dice Job, capítulo 22, versículo 2. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? ¿Usted qué cree? ¿Traerá el hombre provecho a Dios? No. ¿Cuál es la manera que Dios se agrada? Cuando usted lo alaba, cuando usted le obedece, cuando usted le es fiel, cuando usted se somete a su voluntad, cuando usted camina con Él, cuando usted le cree a Él, cuando usted tiene confianza en Él. Usted puede hacer buenas obras y con eso no va a agradarle a Dios. Usted puede levantar un templo glorioso, magnífico, y no con eso va a agradar a Dios. Usted puede ser el mejor diezmador o la mejor diezmadora y no va a agradar a Dios. El texto dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Mire lo que dice al final, al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. O sea que el hombre entiende que él es el que está más necesitado de Dios y que a través de Dios, hermano, todas las bendiciones son acarreadas por su obediencia, más que todas las cosas. Amén. Por eso estamos entendiendo, hermanos. Por eso el tema se titula Avivemos el fuego. Ahora, para concluir, quiero que entienda esto, hermanos. Para poder entender esto, necesitamos seguir el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Es un consejo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Ahora lo que voy a decir, escuche. El Señor quiere bendecirnos, quiere ayudarnos, quiere restaurarnos. Todo, escuche, todo lo imposible depende de Dios. Amén. Pero lo posible depende de nosotros. ¿Sí entendió? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo posible que nosotros podemos hacer. ¿Y qué podemos hacer? Buscar a Dios. ¿Para qué? Para mantenernos en una comunión íntima con Él. Y confiemos que lo imposible lo hará nuestro Dios. Por eso el Señor, Dios se enojó con Saúl. Porque Dios le dijo que deseaba más, ¿qué? La obediencia que los sacrificios. A veces, hermanos, nos afanamos tanto nosotros y nos preocupamos tanto por las cosas y queremos resolver cosas que están fuera de nuestro alcance y queremos de una forma u otra hacerla y lo único que hacemos, hermanos, es equivocarnos una tras otra. ¿Por qué, hermanos? Porque eso no está bajo nuestra capacidad. Necesitamos la ayuda de Dios. Y cuando Dios obra y cuando Dios interviene, todas las cosas mejoran en nuestra vida. Por eso, hermanos, Dios quiere que avivemos el fuego. El gran problema en la actualidad en los creyentes, hermanos, es su autoconfianza en sí mismo. Porque no han entendido, hermanos,
que todas las cosas que el mundo ofrece son superficiales, son efímeras, que no son tan importantes como la espiritualidad y las cosas de Dios. Tenemos que meditar e ir hacia donde podemos encontrar la verdadera solución a nuestra vida. Ojalá, hermanos, que se dé cuenta usted que aunque seamos un grupo considerable, el grupo no hace el avivamiento. El avivamiento es individual. Y la manera como usted venga a la casa de Dios es la manera como va a salir. Si usted viene triste, preocupado, viene con estrés, viene con cansancio, viene con todo, así se va a ir igual. Pero si usted viene con la disponibilidad de adorar y alabar a Dios, se va a ir diferente de este lugar. Y la única forma, hermanos, en la cual usted va a avivarlo es que usted decida en verdad cambiar su manera de pensar. Nadie va a ayudarle, hablando físicamente o humanamente. Nadie va a poder ayudarle en su situación, solamente Dios. Pero para eso necesitamos, hermanos, despojarnos de todo lo que afecta nuestra vida y que nos ayude a acercarnos a Dios, quien tiene el control de todas las cosas. Cierre sus ojos un momento, hermanos. Yo quiero hacer una oración principalmente de fe, para si hubiese que alguna persona que aún no ha aceptado a Cristo en su corazón. Yo quisiera hacer una oración de fe para que si alguien quiere hacerla, pues adelante. Amén. Solamente diga las palabras si usted aún no ha aceptado a Cristo. Dígale: Señor Jesús, en esta hora, Señor, me doy cuenta de la necesidad que hay en mi vida. Me doy cuenta, Señor, que te necesito en mi corazón. Pido, Dios, que perdones mis pecados, que vengas a mi corazón, que cambies mi vida, Señor, y que traigas una transformación en todos los aspectos. Hoy no solamente te recibo como mi Señor, sino como Salvador de mi vida. Gracias por morir en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por venir a mí. Y hoy, Señor, yo quiero que tú vivas conmigo para siempre. Gracias te doy, Señor, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.